bienvenidos a todos los que están hoy día acompañándonos. Una sesión importante donde vamos a nosotros entender básicamente por qué tenemos que saber y conocer la normativa nacional. Y antes de iniciar, chicos, déjenme o permítanme compartirles algo, porque vamos a visualizar la importancia de cumplir con la normativa y sobre todo saber qué normativa. Ahorita les estoy compartiendo, chicos, una sanción que se le ha hecho a una empresa donde ha tenido un accidente, ¿ya? Si ustedes quieren ahondar más, busquen la resolución de la Superintendencia número 789-2025, SUNAFIL ILM CISA 2, ¿ya? Que ha multado, que ha sancionado a la SUNAFIL a esta empresa con 252.948 soles. 252.948 soles, chicos. Y las empresas, cuando el área de seguridad les pide un presupuesto anual de 10.000 soles, se molestan. No, hay que darle solamente 2.000, ¿no? Fíjense. Ingeniero, pero en mi empresa trabajamos sin sistema de gestión de seguridad y ya tengo 5 años y no pasa nada. Bueno, tiene suerte, ¿no? No es que la SUNAFIL no haga nada, sino que les falta inspectores a los amigos de la SUNAFIL, pero en algún momento van a llegar. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Número uno, ¿cuál es la infracción? ¿Cuál es la conducta infractoria? Vamos a hablar el lenguaje de la SUNAFIL. Número uno, no cumplir con las obligaciones relativas a la identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Qué quiere decir? Seguramente el amigo no tenía su hipercelínea base. ¿Dónde nos indica eso? En la ley 29783 y en todos los reglamentos y en todas las normas sectoriales. Número dos, no cumplir con las obligaciones relativas a las condiciones de seguridad. Obviamente, ¿no? Si no tiene un hipercelínea base donde identifica los peligros, evalúa los riesgos e implementa los controles, obviamente las condiciones de trabajo donde no se implementan controles, pues son muy riesgosas, ¿no? 63.000 soles también. No cumplir con las obligaciones relativas a los avisos y señales de seguridad. O sea, una empresa, todo va relacionado, chicos, ¿no? Si no tienes tu hipercelínea base, obviamente no vas a tener ningún control implementado en campo. No tenía señaléticas. Otra vez 63.000. Cuarto, no cumplir con las obligaciones relativas a las condiciones sobre seguridad y salud entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo. Tenía seguro una empresa contratista, ¿no? Y no había un plan o un plan de trabajo. 63.000 soles también. Ingeniero, ¿y por qué nos hace ver esto? Porque a las empresas a la empresa que se le ha multado esto, pensaba o creía que la reglamentación de seguridad y salud en el trabajo no le aplicaba en su totalidad, que pensaba que solamente era para empresas mineras. Ahí vemos la ignorancia, ¿no, muchachos? La falta de información. Entonces, el área de seguridad, bueno, en el informe no se sabe o no dicen si tiene un área de seguridad. Yo creo que no lo tenía, pero en todo caso, si lo tenía, pues no ha sabido asesorar, no ha sabido advertir. Y en consecuencia, tiene 250.000 de soles en sanción económica. Entonces, chicos, tenemos que conocer las normativas, tenemos que saber qué normativa me corresponde, ¿ya? Muy bien, muchachos, quien les habla es el ingeniero Donny Chávez Andrade, quien va a estar a cargo de facilitar todo el programa
del diplomado especializado en SOMA. Y el día de hoy tenemos la sesión número 1. ¿Por qué es importante la sesión número 1, muchachos? Porque vamos a hablar de la normativa nacional, de la legislación nacional, de lo que yo tengo que cumplir, de cómo lo voy a cumplir. ¿Qué me aplica a mí si soy del sector construcción? ¿Qué me aplica si soy del sector minero? ¿Qué me aplica si tengo una tienda o trabajo en una tienda? ¿Sabemos eso? ¿Lo tenemos claro? ¿Cuál es más importante, la ley o un decreto supremo? Entonces, hoy día vamos a entender toda esta situación de la legislación nacional. Ingeniero, ¿y por qué solamente la legislación nacional? ¿Y por qué no otra normativa como la ISO 45001? Bueno, ahora no vamos a tocar la ISO 45001. La ISO 45001 lo tocamos también en la sesión 7 y 8. Pero cuando la SUNAFIL hace las fiscalizaciones, te fiscaliza y controla el cumplimiento de la ley del Perú, de la legislación nacional, de las normas sectoriales. No te fiscaliza el cumplimiento de la ISO 45001. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante esto, muchachos? Porque conocer esto, saber esto, nos va a permitir a nosotros advertir y tomar acción para que a la empresa donde yo estoy trabajando no le llegue pues este tipo de sanciones como la que hemos visto, ¿no? No, ingeniero, en mi empresa yo advierto, yo digo todo y no me hacen caso. Eso ya no es problema nuestro. ¿Cuál es el rol, muchachos, de un supervisor SOMA, de un ingeniero de seguridad, del área SOMA en general? ¿Cuál es el rol? ¿Cuáles son sus, digamos, sus funciones principales y fundamentales? ¿Alguien? Muchachos, son libres de abrir su micrófono, ¿ya? Acuérdense que nuestras sesiones son muy dinámicas y lo que nosotros acá fomentamos es la participación de todos ustedes, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que participar y hacer que la clase se enriquezca. Ingeniero, ¿cómo participamos? Preguntando. Pregunten todo lo que ustedes quieran saber, muchachos. Aprovechen estas 2 horas. Ingeniero, mi micrófono está mal. Escríbelo en el chat. Yo cada 10 minutos estoy leyendo el chat. Entonces, hay que participar. Preguntaba yo, ¿cuáles son las funciones fundamentales del área de seguridad? Del ingeniero SOMA, del supervisor SOMA, del prevencionista SOMA. ¿Cuál es? ¿Alguien? ¿Alguien me puede decir, chicos? Cumplir y hacer cumplir Proteger las a los... leyes. Ya. Proteger a los trabajadores y fomentar una cultura de prevención. No necesariamente proteger, ¿no? Nosotros no vamos a hacer ahí un escudo para que el trabajador no se caiga, no le pase nada, ¿no? Minimizar riesgos. Y ya, lo que nosotros tenemos que entender, muchachos, es que en base a la gestión, a la administración documentaria y al conocimiento de la legislación y normativa que se plasman en procedimientos, estándares, planes y programas, nosotros tenemos que asesorar, capacitar, inspeccionar. Apúntenlo, ¿ya? Asesorar, capacitar, inspeccionar. Solamente eso. Los encargados de implementar sus controles,
los encargados de que no les suceda nada son los propios trabajadores. Ellos, yo tengo que capacitarlos y tengo que entrenarlos para que ellos tengan las herramientas y sepan qué control aplicar. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a la normativa, muchachos, lo que a nosotros nos va a preocupar siempre va a ser que tanto la gente que no está o que no es de su dominio, que no es de su perfil, entender y conocer la legislación y normativa nacional, nosotros tenemos que asesorarlos, nosotros tenemos que, eh, digamos, ser su soporte en ese tema. Entonces, los que vamos a dedicarnos al área de seguridad y salud en el trabajo, por lo menos tenemos que saber cuál es la diferencia entre la ley y su reglamento. Por lo menos tenemos que saber cuáles son las normativas sectoriales que existen en el Perú, porque no hay normativas sectoriales para todos los sectores, solamente para algunos, para los más importantes. Entonces, en base a ese conocimiento, nosotros tenemos que asesorar, nosotros tenemos que capacitar y nosotros tenemos que inspeccionar el cumplimiento de toda esa normativa. Entonces, la función es asesorar, capacitar e inspeccionar. Muy bien. ¿Qué nos dice de la ley y salud en el trabajo, la 29783, ¿no? Que es un derecho fundamental, obviamente. Todas las empresas, públicos o privadas, esto también es muy importante que lo sepan. Ingeniero, yo trabajo en una municipalidad y ahí no tienen ninguna señalética, no hay presupuesto, solamente tienen un supervisor Soma y el pobre no sabe qué hacer porque no tiene nada. Eso no es obligatorio, sí es obligatorio. Ahorita la SUNAFIL también está poniendo sanciones a todas las empresas, bueno, no a todas, ¿no? A algunas empresas del sector público. Ha puesto sanciones al Poder Judicial, ha puesto una sanción a un hospital, a una municipalidad y con sumas fuertes. Entonces también es obligatorio el cumplimiento de la ley para ese sector, para el sector público, incluso para las Fuerzas Armadas y policiales. ¿Por qué? Porque un accidente, un evento puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Ya? En cualquier lugar y en cualquier momento. Muy bien. Acá está lo que les decía, ¿no? El ámbito de aplicación, sector privado y sector público. Y también para trabajadores por cuenta propia. Ingeniero, yo tengo mi tienda en mi casa y tengo mi empresa que es una IRL. Bueno, no es tan grande, pero tengo un administrador y dos personas que atienden. Es como un mini market. También tengo que cumplir con la ley. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Tiene o no tiene que cumplir con la ley? ¿Qué opinan? Obviamente que sí, gracias, Leomar. Que sí, ingeniero, sí. Vuelvo a repetir, muchachos, un accidente puede pasar en una empresa chiquitita, en una empresa grande, en una empresa mediana, en una empresa del sector público, una empresa del sector privado. La ley es la ley y es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas, públicos o privadas de cualquier tamaño. ¿De acuerdo?
Ingeniero, pero ya yo tengo 5 años con mi empresa y no tengo ninguna sanción, nada. Bueno, pues tienes suerte, ¿no? Seguramente no has tenido ningún accidente, nadie te ha denunciado, pero por ahí si tienes algún accidente fuerte, alguien se cayó, se cortó, pasó algo, vas a tener problemas, vas a tener problemas. Tenemos esta pirámide, muchachos, y acá quiero que lo entiendan todos, ¿ya? En la cúspide de la pirámide está la Constitución Política del Perú. Y como nosotros estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, tenemos la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Pero esta ley viene acompañada de su reglamentación, que es el Decreto Supremo 005-2012. Hasta ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Yo creo que sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora, la pregunta para todos, la, ¿cuál es la relación que tiene, o por qué siempre la ley está acompañada de su reglamento? La ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012 TR. ¿Cómo se complementan, perdón? ¿Cómo trabajan? Porque ¿Cuál la es la ley te dice, diferencia entre la ley y la reglamentación? Adelante, compañero. porque la ley te dice qué es lo que debes de hacer y el reglamento te dice cómo lo debes de hacer. Ah, muy bien. La ley es el qué, lo que la empresa tiene que tener, lo que la empresa tiene que cumplir. Eso es la ley. Y como nos dice nuestro compañero, el reglamento o su reglamento nos dice cómo lo vas a hacer. Nos da el lineamiento de cómo se tiene que implementar. Entonces tenemos el qué y el cómo. ¿Ya? Eso, ténganlo claro, muchachos. Esto es el qué. Vamos a ponerlo así. El qué y este es el cómo. Hasta ahí, todos están entendiendo. Muy bien. Pero, pero también tenemos nosotros las normativas sectoriales, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es la normativa sectorial de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción? ¿Cuál es, chicos? ¿Lo sabemos? ¿Lo tenemos claro? ¿Cuál es? ¿Cuál es la normativa sectorial de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción? A ver, somos 103, muchachos. De los 103 alguien lo tiene que saber. Era la G50, Normativa. pero era la G, No. era la G, era la G50, Ahí pero creo que tenemos. ahora se ha modificado, ¿no? No. La G050, chicos, no es. Ahí, por ejemplo, ahí hay un error, ¿no? Muy bien, Juan. Es la RM 011-2019, si no me equivoco. La G050 es una norma técnica de construcción.
que complementa al decreto supremo 011. Es el decreto supremo 011, no es RM, ¿ya? Es el decreto supremo 011. Entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos el decreto supremo 011, 011, pero disculpen la letra, a ver, ¿no? Decreto supremo 011 es el reglamento o es la normativa sectorial del sector construcción. Ahora yo les pregunto a ustedes, si estás en una entrevista de trabajo y te dicen, a ver, estás postulando para supervisor SOMA, ¿no? Acá en nuestra obra de construcción, que vamos a construir un edificio multifamiliar de 50 pisos, ¿cuál es a qué nos tenemos que alinear? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? ¿La ley 29783 y su reglamento, el decreto supremo 005? ¿O tenemos que cumplir el decreto supremo 011-2019? 011, 011. ¿Y por qué? Y te pueden decir, ¿qué? Del 011, pero si la ley es más importante que un decreto supremo, o sea, no cumpliríamos la ley. No, pero es la norma sectorial, pues. Es por la norma sectorial. ¿Están de acuerdo ahí con nuestro amigo Ricardo? O sea, la ley lo dejaríamos a un lado con su reglamentación y solamente nos alineamos al decreto supremo 011. O alguien puede decir, no, pues nos alineamos a las dos, alguien me puede decir, ¿no? No, solamente la ley. ¿Cuál? A ver, muchachos. Sí, no, no, sí. No, es que la ley está por encima del decreto supremo, eso sí lo tenemos bien claro. Pero hay una Claro, normativa, por ejemplo, en el área de construcción y minería son normativas diferentes, que nosotros también tenemos ya, que tomar en cuenta la normativa. Pero de ninguna manera nosotros queremos decir de que el decreto supremo está por encima de la ley. ya. Ricardo, estás por buen camino, tienes razón, pero esa no es La el, respuesta. la respuesta correcta, ¿ya? La respuesta correcta. Muchachos, y esto es pregunta de entrevista, chicos. Muchos se confunden, ¿no? Ah, no, pero la ley es más importante. Entonces, ¿cómo yo no voy a dejar de cumplir la ley? Y responden, no, cumplimos con la ley. ¿Por qué? Te preguntan, no, porque la ley es más importante, puede ser. No, mal. No, cumplimos con el decreto supremo 011. Ah, ¿y por qué no con la ley? Si la ley es más importante, te pueden replicar, ¿no? No, es que este es del sector, pues sí, que del sector, no, o sea, hay que saber responder, muchachos. Las normativas sectoriales, y esto entiéndanlo bien, las normativas sectoriales son el reglamento de la ley 29783 para ese sector. ¿Se entiende, chicos? ¿Está claro? Está claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a trabajar para el sector minero, ¿cuál es el sector minero? El decreto supremo 024. Te preguntan, oye, vamos a trabajar en minería. ¿A qué normativa nos alineamos? ¿A la ley 29783 o al decreto supremo 024? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Decreto supremo 024. ¿Por qué? Porque es lo que te dice, pues, o sea, la ley te dice qué es lo que tienes que hacer, mientras que su decreto supremo dice cómo lo tienes que hacer. Yo voy a hacer de acuerdo
a lo que me dice la ley. Claro, ¿por qué? Porque es el decreto supremo 024, es el reglamento de la Ese ley reglamento, así es, 29783 para el sector minero. minero, y que me está diciendo cómo lo tengo que hacer. Exactamente. Así es. Ah, y ahora yo les pregunto, ¿y si hay un sector que no tiene su normativa sectorial como tal? Por ejemplo, el sector retail, cuando tú te vas al mall, al Jockey Plaza, a hacer tus compras, todas esas tiendas, todos esos restaurantes, todo ese lugar, ¿a qué se tiene que alinear? No tiene una normativa sectorial. Pero sería ahí el decreto supremo 050-2012. 05, 2012, Ah, correcto, 05-2012. correcto, así es. Entonces, todos los sectores que no tienen una normativa sectorial como tal, específica para ese sector, se tienen que alinear al decreto, o sea, tienen que usar el decreto supremo 005-2012, que digamos es el reglamento general. Pero si tú trabajas en una empresa que tiene normativa sectorial, tienes que usar esa normativa sectorial, porque es el reglamento de la ley 29783 para ese sector. ¿Qué normativas, qué sectores tienen su normativa propia? Que yo me acuerde ahorita. Hidrocarburo tiene su normativa sectorial. Electricidad también tiene. Minería, construcción y por ahí otras más. No todas. Entonces, uy, yo todavía trabajo en un sector y no tengo una normativa sectorial, uso la reglamentación general, que es el Decreto Supremo 005-2012. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Clarísimo. Muy bien. ¿Qué ingeniero? Y entonces, si cada sector importante tiene su normativa sectorial como tal, entonces la seguridad, la documentación, es muy diferente. O sea, la gestión de seguridad para una empresa constructora que hace un hospital es muy diferente para una empresa minera que está trabajando en una unidad minera. No es muy diferente, muchachos. No es muy diferente. Tienen muchas cosas en común. El 95 o 90%, 95% es similar. ¿Hay algunos cambios? Sí, hay algunos cambios. Pero de ahí la documentación importante es similar. Todas las empresas, por ejemplo, tienen que tener un hipercelínea base. Está en todas las normativas sectoriales, está eso, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que saber que implementar un sistema de gestión en cualquier sector del Perú, minería, construcción, hidrocarburo, eléctrico, manufactura, retail, industria, Ahora, buenas pesca, noches. Hasta mañana. etcétera, etcétera, Mañana otra. es similar. ¿Ya? Es similar. ¿Cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante, mejor dicho? Cuando un sistema de gestión de seguridad, ya sea de cualquier sector, va a ayudar a conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el trabajo se realice sin accidentes, sin incidentes, etcétera, etcétera.
Pero ¿cómo realmente un sistema de gestión ayuda, muchachos? Teniendo toda la documentación al día en orden, bien impreso, todo firmadito a colores. Eso lo puede tener cualquier empresa. Se contrata a un especialista en seguridad, le hacen la documentación, con eso va a evitar accidentes, con eso va a cumplir el objetivo. ¿Cuál es el verdadero valor de esa documentación, de esos programas, de esos planes, de esos procedimientos? ¿Cuál es, cuándo funciona, cuándo comienza a trabajar? El objetivo, como dice, el objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos, ¿no? Ya, Laborales, enfermedades ocupacionales, también creo que detalla. Con la participación siempre de tres actores que son importantes para que se pueda alcanzar el objetivo. Como es el primer actor viene a ser la SUNAFIN, como ente fiscalizador, controlador y sancionador. Luego tenemos correcto. al empleador que tiene la función prácticamente de prevención, y los trabajadores, quienes tienen que promover, difundir, cumplir y hacer cumplir la normativa. Yo creo que si esos tres actores se unen, se cohesionan, vamos a poder alcanzar el objetivo. Si no, difícil. Ya, pero la pregunta era, eh, ya, todos se han unido, todo, pero dentro de la empresa, esa documentación solamente va a funcionar, como nos dice acá nuestro compañero, cuando se aplica en campo, cuando se implementa en terreno. Si no, todo queda en papel, queda en hoja, chicos. Y el papel aguanta todo, pues. El papel que nos dice, ¿no? Yo tengo mi IPRC, yo tengo mi documentación al día, a colores, firmado por mi gerente general. Pero ¿qué nos dice el campo? ¿Qué nos dice la realidad? Oye, en este IPRC menciona que hay que implementar señalización en las áreas donde se va a trabajar. Y la empresa no tiene ni conos, no tiene ni barricadas, no tiene nada, ni cintas para empezar. ¿Ah? Entonces, la idea es eso, muchachos. ¿Ya? Que toda la documentación, de acuerdo a la normativa, se implemente en campo. Se implemente en campo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Luego tenemos un documento muy importante que complementa a la ley y a las normativas sectoriales, ¿no? Y a las reglamentaciones de la ley. A ver, ¿quién me puede decir, chicos, por qué la Claro, RM 050-2013 es importante? ahí están los documentos y los registros, ¿no? Que las empresas deben de echar mano justamente Exactamente. para cumplir. En ese documento, muchachos, en esa resolución ministerial, la RM 050, nosotros encontramos los formatos de los registros obligatorios. Encontramos el contenido mínimo de un plan de seguridad, un plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Encontramos el formato de un programa anual. Entonces, si ustedes se fijan, a nosotros nos dan el qué, acá está el qué, nos dan el cómo, y encima nos dan los modelos de la documentación. O sea, tienes todo. Tenemos todo, ¿se dan cuenta o no? O sea, Y en la práctica solamente, no se da. exactamente, chicos, si hay gente que dice, que me escribe a mí, no, ingeniero, voy a hacer trabajo, un proyecto de 3 meses. Es obligatorio que haga mi plan de seguridad y salud en el trabajo, mi plan anual, pero si solamente de 3 meses, ¿cómo lo voy a hacer anual? No, pues anual
no es que solamente va a ser, es anual porque es al año, no. Si tienes un proyecto de 3, de 4, de 5 meses, tu plan tiene que ser para ese tiempo, ¿no? ¿Y qué pongo, ingeniero? Revisa la RM050. Léanlo, revísenlo, chicos. Ahí está todo. ¿Por qué es importante que ustedes sepan la RM050, muchachos? Porque cuando tengan una fiscalización, cuando tengan una auditoría, los auditores van a verificar, por ejemplo, que los formatos que tú estés usando contengan lo mínimo que te dice la RM050. Si no tiene la información mínima de la RM050, tu formato, tu registro no vale, vas a estar observado. Y corres el riesgo de que te multen encima. Si el contenido mínimo de tu plan anual no está acorde a la RM050, porque algunos quitan cosas, ¿no? Quitan y agregan, te van a sancionar. Son 17 puntos, creo que mínimo tiene que tener ese plan. Y no puedes quitar, porque es el contenido mínimo. Puedes agregar, sí. Ya si tú quieres, le pones algún otro tema, ¿no? Algo que tú consideres que le va a dar valor. Pero no puedes quitar, pues. No puedes quitar. Entonces, chicos, y esto es para cualquier sector, para cualquier industria, muchachos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Pregunten, chicos, aprovechen. A ver, acá en el chat han escrito algo. Todo claro, todo claro. Todo, bueno, eso espero, ¿no? Que todo esté claro, ¿no? Luego, dentro de esta pirámide, muchachos, vienen las ordenanzas, las circulares, pero lo importante también son las normas internas de la organización. Son las normas internas que tiene cada empresa, que para esa empresa son obligatorias, de cumplimiento obligatorio. Y para las empresas invitadas, también son de cumplimiento obligatorio. ¿Cómo es, ingeniero? No le entiendo. Por ejemplo, para hacerlo fácil, chicos, porque ya eso también es repetitivo, ¿no? Me escriben, Inge, estoy trabajando acá en Bacus. No, mejor no vamos a decir nombres, ¿ya? Inge, estoy trabajando acá en un puerto. Y acá en el puerto me dicen que para ellos su trabajo en altura, según su estándar, es a partir de 1,50 m. Pero el estándar, la ley nos dice que es un 80, ingeniero. Yo cumplo la ley, ¿yo por qué les tengo que hacer caso a ellos? ¿Está correcto eso, chicos? Las normas, los estándares internos también son de cumplimiento obligatorio siempre y cuando no violen ni falten a la ley. Como ingeniero no le entiendo. Estaba bien esa norma. Organizacional está muy bien porque está por debajo de lo que está más o menos programado, porque es un 80. Pero como cuando es Exactamente, menos, ahora, es excelente. exactamente, correcto. ¿Cuándo estaría mal? Si para esa empresa trabajo en altura a 2 2 metros. metros. Ujú. Ah, no, ahí sí estaría mal. Así es. Entonces, cuando ustedes vayan como empresas contratistas a algún cliente, tienen que alinearse a las normas, a los estándares del cliente, muchachos. Eso es así, donde vayan. No se pongan a discutir, no se pongan a pelear, simplemente alíñense, porque ustedes son visita. Es como si alguien va a tu casa. Tú en tu casa, como dueño de casa,
Si quieres puedes andar calato en tu casa, ¿no? En short, te quitas el polo, pero si tú vas de visita a una casa no te vas a quitar el polo, pues, ¿no? Tú no eres el dueño de casa. Y también muchos Pero, me dicen, no, dije, pero el cliente, ni el cliente mismo cumple sus reglas. Es el cliente, pues. ingeniero, En su casa puede hacer lo que quiera, nosotros sí tenemos que alinearnos. Adelante, compañero. ingeniero, pero eso sí que quede bien en claro lo que justamente estamos manifestando, ¿no? Ahorita, en este momento. O sea, hay que saber diferenciar una cosa de la otra. Cuando supera lo que está normado, entonces sería, pues, eso no se puede cumplir. Si es que se reduce prácticamente el tema de altura, ahí sí, porque a veces hay algunas empresas que hacen todo lo contrario. Entonces, te quieren someter a eso. Más por decir, este, hay un tiempo que está programado para temas de consumo de alimentos, son 45 minutos por norma. Y la empresa dice que no, son 30 minutos. Ahí hay una afectación prácticamente. Entonces, eso sí se puede discutir. Y te dice, no, pero la organización dice 30 minutos y lo que queda es lo que dice la organización. La ley queda a segundo plano. Y ahí podemos ya entrar en un tema de debate. Claro, no, es que nosotros acá estamos hablando de mejorar la ley, no de violar la ley, no de faltar a la ley. Nunca una empresa privada o pública puede incumplir la ley, ¿ya? Nunca. Lo que sí puedes mejorar, y en el ejemplo que hemos dado, lo han mejorado, ¿no? Es un solo ejemplo. Ahora, el ejemplo del caso que nos pone el compañero, y eso es un tema más laboral, ¿no? Porque el horario de comer mínimo son 45 minutos a una hora. No te pueden dar 30 minutos, ¿no? El horario de comer, ¿cuánto tiempo es? Mínimo 45 minutos, ¿no? Si te Así dicen que es, es menos, están yendo contra la ley. Ahí sí puedes quejarte. ¿Ah? Ahí sí lógico. puedes hacer ya algún tipo de reclamo, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? Sí, ingeniero. También, ingeniero, sería, en otro caso, sería sobre las capacitaciones, ya que la ley menciona que todas las empresas deben cumplir como mínimo al año 4 capacitaciones. Si la empresa no cumple eso, sería multada también. Y también no puede, como dice la ley, es mínimo 4 capacitaciones. Si ellos hacen 3, estarían incumpliendo esa ley. Acá también, eso también lo vamos a tocar en el segundo módulo, pero ya les adelanto. Acá hay un tema importante, muchachos, ¿ya? Que gracias por la consulta. Vamos a hacer un break, ya, pero primero voy a explicar esto, tenemos unos minutos ahí. Voy a explicar esto. Cuando la ley te dice son mínimo 4 capacitaciones, chicos, no entiendan que solamente son 4. Y muchas empresas, no, nos dice mínimo 4, ya con 4 ya estamos cumpliendo la ley. Agarran y dan las 4 capacitaciones el mismo mes, ¿no? Y dan lo típico, ¿no? Uso de PPs, eh, manejo de extintores y por ahí 2 temas más. Ya tienen sus 4 capacitaciones entre comillas. Pero ¿qué nos dice el principio número 5 de la ley 29783? Y que eso también ya ha habido sanciones a las empresas. Por eso cuando yo hago las auditorías Mintra, chicos, yo les advierto a los empresarios, ¿no? Porque me presentan sus registros de sus 4 registros de capacitaciones de su gente. Pero sus trabajadores hacen trabajos en altura, ¿no? Tienen conductores y hacen soldadura. Entonces yo les pido, oye, a ver, tu capacitación de trabajos en caliente para tus soldadores. No, Inge, no le hemos capacitado en eso, pero sí le hemos capacitado en uso de PPs
en manejo de extintores, lo hemos capacitado en ergonomía y le hemos capacitado en reporte de actos y condiciones inseguras. Pero ¿qué te dice el principio número 5 de la ley? Dice, el trabajador tiene que recibir una capacitación oportuna de acuerdo a los riesgos a los que está expuesto. Entonces, por ejemplo, si tienes un conductor, ¿en qué lo tienes que capacitar al conductor? En manejo preventivo. Manejo defensivo. ¿Estarías de acuerdo también que lo capacites en fatiga y somnolencia, por ejemplo? Sí, ¿verdad? También. Ahí nomás ya tienes dos temas, dos capacitaciones. Si por ahí tienes una trabajadora de limpieza, la trabajadora de limpieza, ¿qué usa? Usa lejía, usa productos químicos. ¿Ahí en qué tienes que capacitarle? En uso y manipulación de productos químicos, por ejemplo. A ella, porque ella usa los productos químicos. Si por ahí también tienes a un trabajador que hace trabajos en altura, capacítalo en trabajos en altura. Y se va sumando, muchachos, se va sumando. Por eso las empresas, en su programa de capacitaciones, programa anual de capacitaciones, tienen 5, 6, 10, 12, 18 capacitaciones al año. 4 capacitaciones podría ser para una empresa que tiene 5 trabajadores y que todos hagan trabajos de oficina. Ahí, ¿no? Ahí se les podría dar ergonomía, ¿no? Pausas activas, riesgos, no sé, pues, locativos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacen otro tipo de trabajo. Pero si tienes una empresa donde hay varios puestos de trabajo, chicos, tus números de capacitaciones van a incrementarse, no van a ser 4. Entonces hay que estar atento a eso. Porque si tienes una fiscalización y no has capacitado en los riesgos que están expuestos tus trabajadores, te van a sancionar, te van a multar. Y más aún, si tienes un accidente. Cuando tienes un accidente de algún trabajador, ¿qué puesto tenía el trabajador? Ah, el trabajador era soldador. Te van a pedir capacitación en trabajos en caliente, capacitación en el uso de la máquina de soldar, capacitación en uso de PPs, ¿ah? Capacitación en hojas de seguridad, en MSDS. Ahí nomás hay 4, mira, para un puesto de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta eso, muchachos. Las capacitaciones tienen que estar direccionadas exactamente a las actividades del personal, de acuerdo a lo que hace. Se deben hacer las capacitaciones de acuerdo a las actividades, así es. Y las capacitaciones, chicos, tienen que ser en horario laboral. Ingeniero, mi empresa me capacitan, pero fuera del horario laboral. ¿Es correcto eso o no es correcto? Y si lo hacen, te deberían de pagar esa hora, esas 2 horas. ¿Ya? Te deberían de pagar como horas extras. ¿De acuerdo, muchachos? A ver, acá Juan nos pregunta, consulta, Inge, si una hora está programado para ejecución en 4 meses, ¿cómo debería de realizarse las 4 capacitaciones? Vuelvo a repetir, no necesariamente son 4. Si es una hora, verifica qué puestos de trabajo tienes, ¿no? Si hay movimiento de equipos móviles, no sé, si hay gente expuesta a caídas. O sea, también en las capacitaciones van a salir de tu IPRC línea base. ¿De acuerdo? Si una empresa inicia sus operaciones en abril, ¿cuántas capacitaciones debe realizarse al 31 de diciembre? Es que el número no es un número exacto, muchachos, eso entienda.
Puede ser 8, 10, 15 capacitaciones, va a depender de las actividades que hagas, ¿ya? Pero ingeniero, mínimo son 4. Ya he explicado, mínimo son 4 para una empresa que tiene 4 trabajadores en una oficina y los 4 están sentados las 8 horas. Para ellos es 4, pero si tú realizas otras actividades, va a ser más. Cuanta Bien, más muchachos, capacitación, mejor. bueno, es lo que dice la ley, ¿no? Ahora, va a depender también el tipo de capacitación. Hay capacitaciones que están acompañadas de la parte práctica. Por Así es. ejemplo, manejo de extintores. No le va a dar solamente teoría, tiene que haber práctica, porque a la hora Ejercicio. de la hora, los chicos, cuando están en una situación real, no saben ni agarrar el extintor. Y eso que y supuestamente ya les han capacitado. Y romper un precinto. Exactamente, ¿no? Y a veces el precinto no es ni precinto, le ponen un cintillo, he visto algunos extintores, y cuando van a querer romper, el cintillo es duro, pero ni romper Así es. pueden. Así Bien, es. muchachos, vamos a hacer un break, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien, continuamos con la segunda parte. Espero que ya la mayoría se haya certificado, porque evidenciar lo que sabemos es la única forma de diferenciarnos de la competencia, muchachos, ¿ya? Acabar el año con un certificado va a ser importante para ustedes, para que puedan conseguir un buen trabajo, un nuevo trabajo, o tal vez ascender a un nuevo puesto. Bueno, muchachos, muy bien, vamos a continuar. Entonces, resumiendo, muchachos, habíamos visto acá que tenemos el qué y el cómo, y también tenemos los formatos, los registros y los contenidos mínimos de toda la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Podemos hacer la gestión? Se puede hacer la gestión. ¿Tenemos las herramientas? Tenemos las herramientas. Entonces, hay que revisar, hay que entenderlas, y la gestión que hagamos solamente va a depender de nosotros. Muy bien, continuamos. Bueno, acá tenemos la evolución, muchachos. Esto también es importante que lo sepa. Si ustedes, bueno, acá no sé si hay gente mayor, entonces, si ustedes tienen en más de 40, seguramente se acuerdan cómo era antes cuando se estaba construyendo un edificio. Hace 30, hace 40 años. Yo me acuerdo, ¿no? Entonces, las personas, los trabajadores, no tenían el EPP básico. Trabajaban con zapatos de tela. El casco era un gorro de periódico, ¿no? O sea, las condiciones eran terribles. Pero poco a poco se comenzó a trabajar y ver de qué manera se podía enfrentar esta problemática, ¿no? Porque los accidentes que se daban en los diferentes sectores, pues eran varios, repetitivos, y pues se tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, poco a poco, el sector que comenzó primero a trabajar en temas de seguridad, ¿por qué? Porque las empresas que venían a invertir traían sus propios estándares, ¿no? Sus normas de seguridad. Fue el sector minero, ¿no? Entonces, el 2011 se aprueba la ley 29783, ¿no? Entonces, del 2011 para adelante, ya podemos decir que ya contamos con las herramientas para nosotros poder iniciar, ¿no? A tener o intentar
trabajar para que todas las personas tengan una cultura de seguridad. Y eso se está logrando, ¿no? Hay que ver las estadísticas. Si comparas el número de accidentes mortales hace 30 años, hace 40 años, con ahora, pues es mucho menos, ¿no? En proporción también a la población, al número de empresas, etcétera, etcétera. Ya se está logrando, ¿no? Hay que trabajar más, pero estamos logrando, ¿no? Y bueno, esta es la evolución, ya ustedes lo revisan con más detenimiento, ¿no? De todo esto, hasta el 2021, que hay una modificatoria ahí de la ley 29783. Pero hay que tener en cuenta, chicos, que las leyes, las normas son dinámicas, van cambiando, se van mejorando. Pues no son escritas en piedra, ¿ya? Entonces, por eso siempre hay modificatorias, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Los sectores de aplicación ya hemos hablado, ¿qué sectores hay? ¿Ve? Todos los que tienen ahí hidrocarburos tienen su normativa sectorial, pesca también, minería, electricidad, las industrias, construcción, agricultura, no sé si tiene, no he trabajado nunca en agricultura, transportes y servicios y comercio, creo que no tiene, entonces ya sabemos nosotros, si hay un sector que no tiene una normativa sectorial propia, se trabaja con la general, ¿no? Con el Decreto Supremo 005 2012, ¿ya? Vamos a hablar de la ley, ¿ya? La ley tiene 8 títulos, 14 capítulos, 103 artículos, 3 disposiciones complementarias finales y 7 disposiciones complementarias modificatorias. Dice, los ministerios, instituciones públicas y organismos públicos descentralizados adecuan sus reglamentos sectoriales de seguridad y salud en el trabajo en un plazo no mayor de 180 días a partir de su entrada en vigencia. Bueno, eso ya... Bueno, lo que les mostré en la parte introductoria, ¿no? Las sanciones que las empresas están expuestas a recibir si es que no tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo alineadas a la legislación nacional. Y todo ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar no solamente en documento, se tiene que reflejar, se tiene que implementar en campo, en terreno, ¿ya? En terreno. Y justo ahorita, unas diapositivas más adelante, vamos a ver los principios. Y uno de esos principios que vamos a ver es el principio de primacía de la realidad. ¿Ya? Lo vamos a ver. Normalmente, ¿qué te pide un inspector? Siempre te va a pedir el tema de tu comité. Y eso también, todas las empresas de todos los sectores tienen que tener un comité de seguridad y salud en el trabajo o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuándo es un comité? ¿Cuándo una empresa tiene un comité? Más de 20 trabajadores. Muy bien, más de 20 trabajadores. ¿Cuándo tiene un supervisor de seguridad? Menos de 20. Menos de 20. Y acá viene la gran pregunta. ¿Por qué yo hago preguntas? No sé si ustedes no lo quieren hacer o no sé, pero yo los hago porque sé que hay varios que se pueden confundir. Y no porque me lo imagine, ¿no? Sino porque ya lo vivo siempre. ¿En qué sentido, no? Cuando yo voy a hacer una auditoría a Mintra y nos toca auditar la parte del comité o del supervisor de seguridad, obviamente yo ya pido la planilla antes, ¿no? Entonces yo ya sé, ya esta empresa tiene menos de 20 trabajadores, son 18 en total, ya.
Entonces, cuando empezamos la auditoría, llegamos a la parte de comité o supervisor, se le pide a la empresa, ¿no? Al empleador que siempre está con alguien de seguridad y con el gerente, con alguien que nos acompañe en la auditoría, ¿no? Se le pide, a ver, necesito la evidencia o necesito tu libro de actas de las elecciones de tu supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y pues el empresario me mira, no, pero ingeniero, no hemos hecho elecciones porque nosotros no tenemos comité. Nosotros tenemos un supervisor de seguridad y es el que hemos contratado, ¿no? Al ingeniero con 10 años de experiencia que acá está. Él es nuestro supervisor de seguridad. ¿Será correcto eso? Cuando la ley te habla que cuando tienes menos de 20 trabajadores tienes que tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿es alguien que tú tienes que contratar como supervisor o no? No, ya. Entonces, ¿quién es este supervisor, Juan? ¿Quién? Un trabajador más. Muy bien, es un trabajador. Ya. Ahora, este trabajador, ¿cómo se le elige? De mayor experiencia. No, Tiene que por haber eso, elecciones. muy bien, son por elecciones, muchachos. Como ingeniero, no entiendo. Yo pensé que cuando nos habla de supervisor, nos habla de un ingeniero que tenemos que contratar. No, no. Acá la confusión, muchachos, se da porque a alguien se le ocurrió llamarle supervisor de seguridad y salud en el trabajo, cuando se le debió llamar representante de los trabajadores, porque al final eso es lo que es un representante de los trabajadores. Pero como lo llaman supervisor, la gente se confunde, ¿no? Y muchas personas, muchos empresarios se han confundido y cuando se les pide, se les hace la auditoría, no tienen su libro de elecciones del supervisor y mucho menos su libro de reuniones del supervisor con el empleador. Ah, entonces, ¿qué ingeniero? Si tengo más de 20, tengo que tener un comité. Y para yo tener ese comité, yo tengo que elegir a los representantes de los trabajadores. Sí, eso es correcto. Sí. Ah, ya. Pero si tengo menos de 20, yo tengo que tener un supervisor. Pero este supervisor no es la persona que yo voy a contratar, un ingeniero SOMA, no. Es un trabajador de la empresa. Así es. Que tiene que ser también elegido mediante elecciones. O sea, tiene que haber un proceso de elecciones. Tiene que haber actas. Así es. Y todo ese proceso, toda esa documentación es fiscalizable, muchachos. ¿Por qué es importante tener o un comité o un supervisor? Porque ellos son los que aprueban toda la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? Madeleine, ¿el supervisor puede ser externo o necesariamente debe estar en planilla de la empresa? Si hablas del supervisor que te habla la ley, para una empresa de menos de 20 trabajadores, si hablas del supervisor que va a ser representante de los trabajadores, tiene que ser un empleado, un trabajador en planilla de la empresa.
Pero si tú hablas del ingeniero SOMA, del supervisor de seguridad, que tú vas a contratar para hacer la gestión de seguridad, que son actividades distintas, pues no puede ser un tercerizado, puede ser externo. Buenas noches. Buenas Consulta. noches, adelante, gracias por participar. Tengo una inquietud. Cuando Déjame, es, muy cuando bien. es un servicio determinado, ya sea por 10 trabajadores, se realiza la elección mediante actas de un supervisor. Durante el desarrollo llega a haber cambios en trabajadores. Se tiene que volver a hacer, pero más o menos ¿cuánto por periodo? A ver, muchachos. Si tú, por ejemplo, ya tú haces tu elección y siempre vas a elegir a un titular y a un suplente, Ok, ¿ya? Entonces ya tú tienes a tu titular y tienes tu suplente. Pasa un mes, 2 meses, al tercer mes el titular renuncia o se va de la empresa por A o B motivos. ok. ¿Quién asume? Su Es el suplente. suplente. Exacto. Uy, ingeniero, pero qué mala suerte. Al mes siguiente me renunció el suplente. Me quedé sin representante de los trabajadores. Caballero, Nuevamente se tienes que tiene que hacer realizar. una nueva elección. Así es. Pero si es que continúa, el periodo puede ser anual, El periodo es cada 2 años. cada dos. ¿Sí? Pero bueno, dependiendo del servicio, claro está, ¿no? De repente es menos. Dependiendo, claro. Ah, ok. Ahora, Pero como ahora mínimo es también, dos. mínimo 2. Ahora también, Ok. si tú quieres, lo haces anual. Ok. No hay problema. También se Muchas presenta el gracias. caso, me preguntan, ingeniero, en mi empresa somos 19, pero a veces hay meses que se contrata a uno o dos más y como 4 o 5 meses somos 21, 22. ¿Tengo que hacer mi elección del comité porque yo tengo supervisor? Sí. Si tienes más de 20 trabajadores, tienes que tener un comité obligatoriamente. Ahora, ¿yo qué les recomiendo en este caso? Si estás en ese dilema, porque hay empresas que están en esa situación, ¿no? Bajan, suben. Y a los pobres SOMA, a los pobres del área de seguridad, les tienen haciendo elecciones y ya también la gente se cansa porque las elecciones es un proceso, si lo haces bien, o sea, si lo haces, los tienes que hacer bien. Las actas, la gente tiene que votar, o sea, estar haciendo cada 4 meses, no, pues. Lo que yo les recomiendo ahí es que elijan a su comité de frente, así sean 19, hagan un comité. Hagan un comité. Entonces, si suben a 20, a 21, a 22, su comité sigue funcionando. Si bajan a 18, a 19, su comité sigue funcionando. ¿Entienden? ¿Qué ingeniero? Pero no es obligatorio, no. Obligatorio es que a partir de 20 tú tengas tu comité. Menos de 20, mínimo tienes que tener un supervisor de seguridad. Pero si quieres, puedes tener tu comité. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Muy bien. ¿El comité de cuántas personas debe ser? Creo que también lo propone el empleador. No, Alberto, el comité siempre es bipartito y paritario. Entonces, dependiendo del número de trabajadores, mínimo son 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del empleador. De ahí, de acuerdo al número de trabajadores, puede ir incrementando, pero mínimo son 2, 2. ¿Ya? Muy bien.
¿Cuál es el objetivo de la ley, muchachos? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Tiene por objetivo, como lo que decía nuestro compañero, ¿no? Promover una cultura de prevención de riesgos laborales a partir del trabajo conjunto entre los empleadores, trabajadores y el Estado. Claro que sí, ¿no? Porque si nosotros, si el empleador solamente trabaja solo, o el Estado lo deja solo al empleador, difícil que cumpla. Si ahorita nomás que hay, a ver, ¿quién representa al Estado en este caso? ¿Quién representaría al Estado? La SUNAFIL. La SUNAFIL, ¿no? Si estando la SUNAFIL, muchachos, que obviamente le falta recursos humanos, ¿ya? Porque le falta inspectores, ustedes saben, chicos, creo que sí les he hecho la pregunta, ¿no? A muchos de acá. ¿Cuántas empresas hay en el Perú? ¿No? En el Perú hay más de 3 millones de empresas, 3 millones y medio, y va en aumento. ¿Y saben cuántos inspectores tiene la SUNAFIL? No llega ni a 3.000, creo. Entonces, obviamente, ¿no? ¿Cómo 3.000 inspectores van a poder fiscalizar a más de 3 millones y medio de empresas? No llegan. Por eso hay empresas que como no les llega la fiscalización de la SUNAFIL, hacen lo que quieren, pues. No cumplen. Si les contara todo lo que uno encuentra en las auditorías, los trabajadores me dicen, ingeniero, a nosotros nos hacen pagar nuestro examen médico. Mira, hay empresas que les hacen pagar a sus propios trabajadores su examen médico. Les descuentan cuando les dan EPPs. Les dicen que lleven sus propias herramientas si quieren trabajar. Imagínense. O sea, ahora imagínate que no intervenga el Estado. Lamentablemente nuestra cultura en el Perú, pues la gente quiere ahorrar, ¿no? Los empresarios quieren ahorrar, no hay conciencia, ¿no? Entonces no cumplen, pues. Entonces siempre tiene que estar ahí el Estado. Ahora también tienen que estar pues, los trabajadores, ¿no? Porque son ellos quienes tienen que cumplir con las normas y procedimientos. ¿Por qué? Porque ellos son los que hacen el trabajo, pues muchachos. Ellos son los que hacen las actividades. Entonces ellos tienen que, o sea, son pieza fundamental o la parte más importante, diría yo, del tema de esta trilogía. Primero están los trabajadores, luego está el empleador y último el Estado. Pero todos son importantes, todos son importantes. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los principios, muchachos? Y acá es importante, ¿ya? Si nos da el tiempo, vemos todos los principios. Yo creo que sí. ¿Por qué es importante los principios, muchachos? ¿Por qué ustedes creen? ¿Ah? ¿Por qué es importante los principios? Son 9 principios que tiene la ley. ¿Por qué creen ustedes que son importantes los principios de la ley 29783? ¿Mm? Ustedes saben que echa la ley, echa la trampa, entre comillas, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando sale una normativa, la interpretación que le dan, sí, no estoy compartiendo pantalla porque vamos a conversar un ratito. La interpretación que le da siempre va a ser a favor del que interpreta algún artículo de la ley.
Como en el caso de las capacitaciones, ¿no? Todo empleador dará como mínimo 4 capacitaciones al año. Y todas las empresas ya se han agarrado de eso y solamente dan 4. Bueno, no todas, muchas, ¿no? Muchas. Solamente dan 4. Pero si nosotros nos vamos a uno de los principios de la ley, nos, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente es 4. El número va a variar dependiendo de los riesgos a los que esté expuesto tu trabajador. Y esos riesgos de los que está expuesto va a depender del puesto de trabajo de esa persona. Si tienes varios puestos de trabajo, caballero, vas a tener que dar varias capacitaciones, porque cada puesto tiene sus propios riesgos. No, pero ingeniero, la ley me pide 4 capacitaciones como mínimo, yo ya di mis 4. Bueno, no, señor. Acá en el principio número 5 te dice esto. Y de acuerdo a este principio, estás en falta. Así que se procede a qué? A sancionar a esta empresa. Y ¿Y de qué eso, va a y eso, ser el monto? y eso, Adelante, Ricardo, dime. y eso pasa por un tema de, como usted mismo dice, un tema de interpretación, ¿no? Por ejemplo, los empleadores hacen mal en contratar a cualquier persona como capacitador, cuando saben perfectamente que la ley dice que tiene que ser una persona competente, y una persona competente es aquella persona que tiene el conocimiento, para que pueda transmitir justamente eso, pues, ¿no? Conocimientos teóricos y prácticos para que el personal prácticamente sea preparado. Pero Correcto. lamentablemente eso no se hace, eso no se hace. Gracias. Claro, muchos, por ejemplo, me dicen, y que necesito una capacitación de manejo de extintores. ¿Yo lo puedo dar? La pregunta es, ¿has tenido experiencia manejando extintores, apagando amagos de incendio o fuegos incipientes? ¿No? Porque como dice el compañero, ¿qué te dice? Cualquier persona puede capacitar, ¿ah? Pero tiene que demostrar experiencia y conocimiento en el tema a capacitar. Ingeniero, acá en mi empresa hay un bombero que ahorita está como técnico. ¿Él nos puede dar la capacitación? Claro, cumple. No necesariamente tienes que llamar a un tercero. No, es que acá en la empresa nos piden certificado. Ah, eso es otra cosa. Hay algunas empresas que te piden que la capacitación sea certificada por un año, pero lo que dice el compañero es cierto. O sea, la persona que capacita tiene que ser una persona competente. Entonces, bueno, a lo que íbamos, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, se van a los principios, recurres a los principios, que ahí más o menos ya te aclara y abarca muchas situaciones que no están específicamente en algún artículo. Ahora, en las leyes, chicos, hay algunos vacíos, ¿no? Por eso siempre se va modificando, siempre se va cambiando, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Muy bien, y ahora como hemos estado hablando del principio de capacitación, vamos a leer eso. Vamos a leer acá. Es el principio número 4. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Principio de información y capacitación. A ver, un voluntario.
¿Algún voluntario? Ya, Enrique, dale. Retirar el desmonte. Para retirar el desmonte. Y vamos. Pero no Hola, está ¿se reservado. escucha? Ay, ¿ya retiraste el desmonte? Apaguen su micrófono, muchachos. Ya terminaste Acá con la no, resolución. no ¿Qué necesitas? queremos saber si Documento. están con desmonte o no. Ya, ¿alguien que me ayude con la lectura? ¿Nadie? Ya. Principio de información y capacitación. Muy bien. Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. Mírense, ¿ah? Escuchen, ¿ah? Dice una oportuna y adecuada información y capacitación. ¿Qué significa oportuna y adecuada? Por ejemplo, si tú tienes un conductor, no, vamos a ir a un ejemplo más práctico. Si tú vas a hacer trabajos en altura, tú a ese trabajador no lo puedes capacitar después que ya ha hecho el trabajo, pues. Lo tienes que capacitar antes. Por eso la capacitación tiene que ser oportuna. ¿Ya? Tiene que ser oportuna. Adecuada. Esa capacitación tiene que estar acorde a las actividades que va a realizar, ¿no? Tú tienes que darle la información que él necesita para que haga un buen trabajo. O sea, tiene que estar adecuada a la tarea que va a ejecutar. Con énfasis a lo potencialmente riesgoso para la vida. Entonces, si yo soy conductor, lo más riesgoso que puede pasar es que me choque, que atropelle. Entonces me tienen que capacitar para yo manejar bien y evitar que me choque, que atropelle. Manejo defensivo. Ahora, para evitar que me choque, que me atropelle, yo tengo que saber cuándo estoy fatigado, cuándo tengo somnolencia, cuáles son los síntomas, qué hacer, qué no hacer. Una capacitación en fatiga y somnolencia, ¿no? Tiene que haber un procedimiento para el conductor. Ese procedimiento también se le tiene que dar al conductor, se le tiene que difundir, ¿no? Y el trabajador tiene que leerlo, pues. Entonces, todas esas cosas, si solamente lo tienes en documento, pero no lo pones en práctica, no te va a ayudar, ¿no? ¿Qué hacen muchos? Yo lo he visto. Dan una capacitación de media hora, no, y ni es capacitación, ¿ah? Pues ahí hablan cualquier cosa, ponen capacitación en manejo defensivo. 4 horas. Y les hacen firmar uno en blanco por si acaso. Entonces, pim, pim, firman, todos firman, y uno está en blanco. Es en blanco, por ahí, si nos falta alguna capacitación, ya lo ponemos el nombre para alguna auditoría. Pero lo que no saben Principio de la es que primacía de la también, realidad. exactamente, tenemos el principio de primacía de la realidad. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que tienes una auditoría, una fiscalización. Y dentro de la auditoría, dentro de la fiscalización, te pueden pedir evidencia de tu cumplimiento de tu programa de capacitaciones. Entonces, por ejemplo, el mes pasado, mira, el mes pasado tú debiste haber capacitado en manejo defensivo. A ver, préstame tu registro, tu evidencia de la capacitación. Ingeniero, acá está, y sacan el registro, ¿no? Ese registro que hablaron media hora y lo pusieron 4 horas y les hicieron firmar a todos.
Muy bien, 4 horas. Entonces, agarra el registro ya muy bien y sale a campo, ¿no? Sale por los estacionamientos y encuentra a un conductor. Primera vista nomás el conductor se estacionó en un lugar que no debía estacionarse. No puso sus conos, no puso su taco, dejó la llave encendida. Cuando lo abordan al conductor le preguntan, ¿usted ha recibido capacitación en trabajos en manejo defensivo? Sí, seguramente dirá, ¿no? ¿Qué es manejo defensivo, no? Lo básico le van a preguntar, ¿no? ¿O qué entiendes por manejo defensivo? Ese señor no va a poder responder, o va a responder cualquier otra cosa. Aparte que no responde, y lo que yo estoy viendo, que no está cumpliendo en lo mínimo, entonces, ¿qué me dice la realidad? La realidad me dice que este señor no conoce de los principios de manejo defensivo, no sabe las reglas mínimas, los principios básicos de manejo defensivo. Pero sin embargo, acá hay un registro de una capacitación de 4 horas donde él ha participado y ha firmado, ¿no? Y es más, esas capacitaciones tienen que ser evaluadas. Pides las evaluaciones, justo le pides, a ver, necesito el examen de este trabajador, vamos a suponer que ya le han dado un examen, ¿no? Sacó 20. Le preguntan las mismas preguntas que están en el examen y no sabe contestar. O Y sea, ese es grave. hay muchas maneras de verificar si el trabajador conoce o ha recibido una buena capacitación. Y ahí pues te das cuenta que no. Entonces, ¿qué va a hacer el auditor, el fiscalizador, obviamente, ¿no? Tiene un documento donde me dice que sí, el trabajador ha recibido su capacitación y encima tiene un examen donde ha sacado 20. Pero por otro lado, está la realidad, lo que esta persona, este fiscalizador, este auditor encuentra en campo. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Una persona que no responde, que no sabe los principios básicos de manejo defensivo, que se ha corroborado en campo, que no pone taco, deja su camioneta prendida, se estaciona en cualquier lugar. Pregunto yo, ¿a quién creemos? Lo que se ve en el campo, ¿no? Lo que se ve en campo, lo que se ve en terreno, ¿no? ¿Y acá qué es ese principio? Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. Y acá viene lo importante, chicos. De existir discrepancia entre el soporte documental o documentario y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que te van a sancionar. Porque es como si no hubieras dado la capacitación. Así es. Pero ingeniero, eso pasa en mi empresa, pero la Sunafil no llega, no, hasta ahorita no hace nada. Bueno, tiene suerte, pues ya hemos hablado de eso, muchachos. Tiene 3.000 inspectores para más de 3,5 millones de empresas. No va a llegar a todas. Felizmente cada año recluta a nuevos inspectores, ¿no? Y están ingresando nuevos inspectores. Por lo menos se tiene que llegar a 50,000 inspectores para que llegue a más empresas.
Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Chicos, Los principios, entonces representaría prácticamente la columna vertebral de la ley. así es. Los principios son, digamos, el complemento de todos los artículos donde puede haber algún tipo de vacío, algún tipo de discrepancia de interpretación, pero aún así, aún así, cuando hay algún tipo de, digamos, se van a juicio así para interpretar esto, todavía hay ciertas discusiones, ¿no? Pero los principios ayudan bastante, son Y muy la ley, importantes. y esta ley es interesante porque además también en una de sus disposiciones complementarias nos habla del artículo 168A del Código Penal. Dice que incorpores el Código Penal en el artículo 168A. Qué cosa nos dice esto? Ante la inobservancia de la ley, el empleador siempre va a ser sancionado. En la ley 29783 hubo una modificación con la ley 30222, en donde prácticamente el empleador quiso sacar cuerpo de esa responsabilidad y se modificó. Pero justamente ya en el año 2019 hubo un accidente en estos restaurantes de comida rápida, en donde se En dieron cuenta, McDonald's, así es, entonces, donde se dieron cuenta que estos habían sacado prácticamente, le habían sacado el cuerpo a la ley los empleadores, los empresarios. así Entonces es. ahí se dio, justamente en esa fecha también se dio una, un decreto ley, la 044-2019, que prácticamente le devuelve el alma a la ley. En donde hoy en día prácticamente es cualquier accidente que acontece en un centro de trabajo, siempre va a ser el responsable el empleador o el empresario, ¿no? Bueno, no exactamente no es así, sino que va a tener un grado de responsabilidad, nunca se va a librar, pero ese grado de responsabilidad puede llegar a una responsabilidad total, es decir, a un 100%, digamos, como también a un grado de responsabilidad mínimo, ¿no? ¿Eso de qué va a depender? A ver, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que un trabajador se accidentó manejando el montacarga. Manejando el montacarga, atropelló a un trabajador y ese trabajador muere. ¿La empresa es responsable? Sí. Ahora vamos a determinar el grado de responsabilidad. ¿Qué te van a pedir? A ver, empleador, ¿capacitaste al trabajador en manejo de montacargas? Sí, acá está mi evidencia. Ah, ya. Saca su registro, saca fotografías, saca exámenes, se le entrevista al conductor y sí, efectivamente sabe. Muy bien. Tienes un programa de mantenimiento, tu montacargas estaba en buenas condiciones, sí, acá está mi programa de mantenimiento, se le ha hecho todos los mantenimientos respectivos, está todo al día, el montacargas está ok. Ah, efectivamente está ok, muy bien. Tu área de trabajo tiene señalización y discrimina los accesos peatonales de los equipos, sí. Mi área está completamente señalizado, tengo un área donde solamente transitan los trabajadores, que está totalmente aislada del área donde transitan los montacargas. Es más, tenemos barrera dura, se ha hecho una capacitación, una concientización del procedimiento, acá está mi procedimiento a todos los trabajadores. Ah, muy bien. Eh, Tienes un procedimiento exclusivo de manejo de montacargas y este ha sido difundido y el operador ha sido capacitado en ese procedimiento. Sí, acá está. O sea, la empresa ha hecho todo, tiene todo, ha cumplido todo. ¿Qué pasó? Que uno de los trabajadores se metió al área de los montacargas y ahí en un cruce el montacargas pues lo atropelló. ¿Hay responsabilidad de la empresa de alguna manera? Sí, Ujú.
Ahora, ¿el grado de responsabilidad es alto, bajo o medio? Es bajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando hay una inobservancia? ¿A qué se refiere eso? Lo que mencionó el compañero. Que el trabajador no haya capacitado a su montacarguista, que ese montacarguista no tenga la experiencia, que ese montacarga no tenga los mantenimientos, que no haya habido señalización, no ha habido procedimiento, o sea, el empleador no hizo nada. ¿Qué va a pasar? Aparte de que la empresa va a ser 100% responsable, el gerente de esa empresa se va a ir a la cárcel, Así es, porque ya hay cárcel. así es. Entonces, así se maneja, muchachos. Ujú. Sino porque muchos empresarios quieren sacarle la vuelta a la ley, porque lamentablemente no hay este tipo de, o sea, no se presentan estas situaciones en todas las empresas. ¿Qué es lo que se ocupa ahorita la SUNAFIL? De los casos más mediáticos, donde ocurren accidentes fuertes, donde hay empresas grandes. Ahora, felizmente, por ejemplo, hay mucha comunicación. No sé si ustedes se acuerdan de esta chica el año pasado, creo fue, o este año no sé, que murió en una empresa de pintura en Lurín, una practicante. Así es. Así es. Por ejemplo, ¿por qué ese caso sabemos nosotros? Porque se hizo mediático. Lo pasaron por TikTok y todo el mundo se enteró. Entonces ya como se hizo mediático, todo el mundo estaba hablando de eso, la Sunafil fue directo a esa empresa, incluso lo cerró. Pero no pasa en todos lados. Entonces ahorita hay empresas que, aún hay empresas, por ejemplo, que tapan los accidentes. Llega un arreglo con los familiares, ya aquí no pasó nada y seguimos trabajando, ¿no? Pero si por ahí alguien filma algo, alguien graba algo y lo saca, oye, ¿dónde pasó eso? Ah, ya, así arreglen o no arreglen, la SUNAFIL va a llegar y de oficio va a empezar a hacer la investigación y ahí la empresa va a ser sancionada. Como Por eso hemos que la visto al empresa inicio. no, por eso las empresas no quieren que sus trabajadores comenten, hagan público, hagan un video, Exactamente. Es se filtren más, las redes, a- porque saben que hay así una es. responsabilidad, ellos saben perfectamente. Claro, es más, chicos, ya se está viendo esto, no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que muchas empresas no te permiten entrar en el celular, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora? O sea, estas empresas no permiten que nadie entre a grabar ni nada, pero tampoco tienen, en algunas zonas tienen cámaras de videovigilancia. Y eso ya está, bueno, ¿qué está pasando con eso? Ah, oye, mira, tú no vas a prohibir, ya, está bien, ya, tus trabajadores por seguridad no pueden entrar al celular a la planta porque ya se distrae lo que tú quieras. Pero si nosotros necesitamos tener información real de lo que pueda suceder adentro, entonces tú tienes que tener cámaras de videovigilancia en tus áreas de trabajo. Porque si pasa algún evento, tú esas cámaras me vas a tener que hacer ver. Y eso pasa, ¿no? Ahora. Entonces hay mucho por mejorar, muchachos, ¿no? No es cosa de que echemos la culpa al empleador, al Estado y al Así es, trabajador. Los tres pilares tienen que mejorar. ¿Y cómo se va a así mejorar? es, Con información, con educación. ¿Por qué los chicos o hay trabajadores que aceptan llevar sus propias herramientas? Porque no saben que la ley les protege. ¿Por qué hay chicos o trabajadores que aceptan pagar su examen médico? Por la ignorancia también, no lo saben, muchachos, falta información. así es. Entonces, eso nosotros nos tenemos que encargar, chicos, Hay de que dar una buena promoverla, información. Así es, de promover la seguridad. así es, Entonces, promoverla, difundirla. difundirla exactamente, ¿no? Exactamente. Pero, ingeniero, Sí, también es adelante. que la necesidad, a veces, del trabajo, no la Eso necesidad también. laboral, y eso te hace llevar. Yo hasta hace poco he estado trabajando en una empresa en la vía Panamericana en Vía El Salvador. Recibí la instrucción de Soma, que son 20 minutos, donde te dice, Pepe,
no cargar un peso más de 25 kilos, pero sí te hacían subir una comprensora por las escaleras hasta el 7º piso, decían el piso 10, porque el ascensor estaba malogrado, entonces no cumplen las normativas. SUNAFIL ha ido, ahí como hay varias empresas, solamente se lleva una y ha supervisado y se ha ido, y lo demás no escucha nada. Entonces a veces la necesidad laboral hace que el personal, las personas, asuman responsabilidades que no son. No debe asumirlo, pero lo asume por necesidad. Bueno, ahí también es otra realidad, ¿no? No hay, o sea, no es que el trabajo esté botado y hay gente pues que por querer trabajar, ya bueno, haré un pago, pagaré mi examen médico, ¿no? Es un solo gasto, ya. Bueno, ya llevaré mi herramienta, ya bueno, ya bueno, me descontarán mi EPP, ya no importa, acepta, ¿no? Como dice el compañero, también es por la necesidad, ¿no? Quieren trabajar de alguna manera, pero eso está mal. Ahora, si no lo saben, ya hay las denuncias anónimas en la SUNAFIL. Ya no es necesario ir a la SUNAFIL, lo podemos hacer por las redes, por la página web. Pero esa denuncia tiene que ser con prueba, pues no va a ser que tú vas a poner puro texto. No, tiene que haber pruebas. Entonces, si tú quieres denunciar, pues ten tus pruebas y haces la denuncia. Y no es necesario que pongas tu nombre ni nada. Es una denuncia anónima. Y de acuerdo a la gravedad de la denuncia, la SUNAFIL actúa, actúa. Así es, muchachos. Bien, continuamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá ya hemos visto los sectores, ¿no? Marco legal, minería, construcción, electricidad. Y eso, muchachos. Hemos hablado muchas cosas, chicos. Yo creo que ha sido una buenas 2 horas. Y bueno, pues este diplomado especializado tiene 12 sesiones. Esta ha sido la primera sesión, chicos, ¿no? Entonces nosotros los esperamos para que nos acompañen y tengan una preparación de calidad, ¿no? CEP se caracteriza por preparar a sus alumnos para enfrentar desafíos a nivel laboral y estos desafíos salgan o sean exitosos. Entonces, no hay que darle más vuelta, muchachos. La recomendación como profesional del área de seguridad, con muchos años de experiencia, es que este curso les va a servir mucho. Van a ustedes aprender y más que todo de la experiencia de los propios alumnos, porque las clases son muy dinámicas, chicos. Entonces, nosotros los esperamos, queremos seguir con ustedes. Anímense a llevar este programa especializado, muchachos. Las clases son todos los miércoles, ¿ya? Todos los miércoles. Si no hubiera alguna consulta, alguna pregunta, chicos, ya para despedirme y dejarles ahí con nuestros anfitriones. Muy bien, muchachos. Quien les habló fue el ingeniero Donny Chávez. Si quieren contactarse conmigo, búsquenme en LinkedIn como Donny Chávez y agréguenme. Yo los dejo con nuestro anfitrión Enrique y los espero en nuestras clases del módulo 2, 3 hasta el 12. Muy amable, chicos, y aprovechen la promoción. Gracias.